Entonces, ¿cuál es el contenido que nosotros vamos a realizar el día de hoy? ¿Cuál vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar acerca de una definición y funciones de los sistemas de puesta a tierra. Vamos a hablar también de cuáles son los principales requisitos que tienen los sistemas de puesta a tierra, los principales componentes también del sistema de puesta a tierra enfocado en sistemas para usuario final, para uso final. Vamos a hablar de los componentes relevantes y vamos a hablar de algunos problemas y errores usuales que se cometen en los sistemas de puesta a tierra, que son muy importantes tenerlos presentes a la hora de diseñar, construir y mantener estos sistemas. Entonces vamos a ver las definiciones para que todos nos alineemos en un mismo lenguaje y podamos entender fácilmente la presentación y un poco más del tema. Entonces en sí, para los sistemas eléctricos y para la reglamentación eléctrica, ¿qué es la tierra? La tierra es una conexión conductora que está intencionada o accidental, puede darse de forma intencionada o accidental, entre un circuito o equipo eléctrico y el suelo o tierra con algún cuerpo conductor que pueda servir en lugar del suelo. Entonces, básicamente tenemos un equipo que está a un potencial eléctrico, ¿sí? Ejemplo, aquí tenemos una lámpara. Esta lámpara tiene un potencial eléctrico, va a tener un conductor de fase interno en el sistema que pues genera el flujo de electrones y la corriente. Y también tenemos en las estructuras aledañas, etcétera, una cantidad de elementos que están puestos a potencial de tierra, es decir, a nuestro potencial de referencia cero. Entonces, en el momento en el que de forma accidentada o intencionada un elemento, circuito entre con el sistema de tierra, pues ahí es donde vamos a tener una conexión. Por su parte, ¿qué es un sistema de puesta a tierra? Es un conjunto de elementos conductores continuos de un sistema eléctrico específico sin interrupciones que conectan los equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red equipotencial de cables que normalmente no conducen corriente. Entonces aquí de esta definición hay que ver algunos aspectos muy importantes. El primero es que los sistemas de puesta a tierra tienen que ser unos sistemas continuos, no deben tener interrupciones, no deben tener elementos que permitan abrir o cerrar el circuito. Estos circuitos siempre tienen que estar continuos, siempre tienen que estar perfectamente enlazados, perfectamente unidos. Puede ser un sistema de puesta a tierra, el elemento común que conocemos, que está conectado físicamente con el terreno, aunque también hay sistemas de puesta a tierra especiales que están compuestos por las masas metálicas, y esto ya es cuando hablamos, digamos, de vehículos, como pueden ser los aviones, como pueden ser los carros o coches, etcétera. Aquí ya el sistema de tierra lo compone la carcasa misma de la estructura misma del elemento. Por otra parte, cuando hablamos ya de infraestructura, de estructuras, de siempre hablamos de un sistema que está conectado físicamente al terreno. Los sistemas de puesta a tierra tienen dos componentes esenciales, que son la puesta a tierra y la red equipotencial. ¿Y qué es la puesta a tierra? La puesta a tierra es un grupo de elementos conductores equipotenciales que están en contacto eléctrico, también podemos decirlo en contacto físico con el suelo o una masa metálica de referencia común que distribuye las corrientes eléctricas de falla en el suelo o en dicha masa. Comprende electrodos, conexiones y cables enterrados. Si lo vemos de una forma muy pragmática y si lo vamos a resumir de pronto en una forma muy sencilla, son todos estos elementos conductores que se encuentran en contacto físico con el terreno o con nuestra tierra, nuestro punto de referencia. Entonces, usualmente aquí solemos encontrarnos los electrodos, como estas varillas que tenemos acá. Estos son electrodos de tipo varilla. También hay electrodos de tipo malla, donde tenemos conductores de cobre desnudo. También nos vamos a encontrar con unos elementos conectores que nos van a permitir conectar o interconectar esos diferentes electrodos que se encuentran en nuestro sistema o en esta puesta a tierra. Y debe tener algún punto de conexión donde podamos conectar esa puesta a tierra con el resto del sistema de puesta a tierra, con el otro componente del sistema de puesta a tierra. ¿Cuál es el otro componente? Es nuestra red equipotencial. La red equipotencial es el conjunto de conductores del sistema de puesta a tierra que no están en contacto con el suelo o el terreno, pero que están en contacto con los sistemas eléctricos, equipos, instalaciones, etcétera, del sistema de puesta a tierra. Entonces, básicamente, vamos a volver un poco. La puesta a tierra es lo que está en contacto con el terreno físico, con nuestro punto de referencia.
La red equipotencial está toda esta red de conductores eléctricos que también tiene que ser una red continua en la cual está en contacto con toda nuestra instalación, con todos nuestros equipos, que va a acompañar nuestros circuitos ramales, que también de pronto va a estar en contacto con nuestro sistema de protección contra rayos, etcétera, etcétera. Todos estos conjuntos, todo este elemento de conductores ya hace parte de nuestra red equipotencial. Bueno, entonces, ¿para qué sirve todo esto? Uno ya, de pronto las personas que han tenido experiencia diseñando y construyendo sistemas de puesta a tierra saben que pueden ser sistemas relativamente costosos. Las personas que de pronto no lo han tenido la oportunidad, pero ya viendo que tenemos una cantidad de componentes considerables, sobre todo que generalmente son conductores de cobre que son costosos, generan unos costos adicionales, entonces uno preguntaría ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer esa inversión? ¿Por qué debemos tener un sistema de puesta a tierra en nuestras instalaciones eléctricas? La primera es que el sistema de puesta a tierra juega un rol fundamental y tiene un rol principal en la seguridad de las personas, de los usuarios que hacen, valga la redundancia, uso de las instalaciones eléctricas. También tenemos la protección misma de las instalaciones eléctricas, ya que muchas veces varias de estos elementos, de estos electrodos, sirven para darle funcionamiento a algunas de las protecciones, y también sirve para dar compatibilidad electromagnética. Esto sirve o es muy importante tanto en las instalaciones de la transmisión, de distribución de energía eléctrica, como para todos los sistemas de comunicaciones que nos encontramos en las instalaciones eléctricas también, ¿no? Las señales de comunicaciones son muy delicadas, muy sensibles respecto a recibir ruidos externos, perturbaciones externas. Digamos, elementos externos pueden generar perturbaciones, interferencias en nuestros sistemas de comunicaciones, y ahí el sistema de puesta a tierra tiene un rol fundamental, ya que nos sirve para aislar nuestros sistemas de comunicaciones de los ruidos que pueden generar muchos de los otros componentes eléctricos y electrónicos que nos encontramos coexistiendo con nuestros sistemas de comunicaciones, ¿no? Y viceversa, también nuestros sistemas de comunicaciones pueden generar perturbaciones en el sistema eléctrico que a través del sistema de puesta a tierra podemos ayudar a mitigar o a reducir la interferencia de estos tipos de señales. Entonces, basado en estos tres objetivos, ¿cuáles son las funciones principales de los sistemas a tierra? Entonces, primero, garantizar condiciones de seguridad de los seres vivos. Específicamente ejemplos sobre este tema. Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. Muchos de los equipos incluso deben tener un sistema de puesta a tierra para poder funcionar. Si no tienen sistema de puesta a tierra, pues no van a poder operar, no van a poder funcionar. Servir de referencia común al sistema eléctrico. Esto básicamente nos habla mucho del fenómeno de evitar tierras flotantes, ¿no? Si un sistema no está correctamente acoplado en sus sistemas de tierra, no tiene una correcta sistema de régimen de neutro, régimen de sistema de puesta a tierra, vamos a tener una variación en las referencias. Y si de pronto entre una fase y un neutro, en un punto de la instalación nos encontramos que es 120 voltios, entre fase y tierra podemos encontrar 300, 400 voltios. Bueno, estoy exagerando un poco, pero eso es lo que habla del fenómeno de la tierra flotante. Entonces, a la medida que tengamos una muy buena equipotencialización, dependiendo de cada región, de cada país, relacionado con el neutro, relacionado con el sistema de referencia, el sistema de puesta a tierra, pues vamos a tener que toda la red estructural, toda la red de sistema eléctrico, nos vamos a tener siempre una misma referencia. Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla electrostática y de rayo. El sistema de puesta a tierra realmente hace parte de nuestro sistema de protección contra rayos, entonces es muy importante también contar con él. Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de referencia de los equipos. Entonces es muy importante también tener presente esto, ya vamos a ver por qué. Aquí tenemos un ejemplo de varias de las funciones que contamos arriba. Un ejemplo de esto es garantizar que las condiciones de seguridad a los usuarios y los seres vivos y permitir a los equipos de protección despejar rápidamente la falla. Es la conexión de puesta a tierra en los equipos como la lavadora que previene el contacto indirecto. ¿Y qué es un contacto indirecto? Es el contacto de personas o animales con elementos o partes conductivas que normalmente no se encuentran energizados. En condiciones de falla, los aislamientos se pueden energizar. Aquí tenemos un ejemplo de una lavadora. Esta lavadora, por alguna razón, de pronto un mal mantenimiento o el deterioro natural de las cosas, de algún aislamiento, de algún conductor de fase, etcétera, perdió este aislamiento y el conductor de fase entró en contacto con la carcasa de la lavadora.
Si la carcasa está totalmente aislada, es decir, de ninguna manera está conectada a un sistema de puesta a tierra o algún otro sistema de conductor del circuito, si está totalmente aislada, la carcasa va a quedar energizada hasta que en algún punto llegue algo o alguien y haga contacto con esa carcasa y reciba una descarga eléctrica, reciba una electrización o Dios no lo quiere, una electrocución. Entonces, en ese momento, si este sistema es totalmente aislado, toda la corriente que se genera o que se produce por este voltaje que tenemos y la persona que está en contacto con la lavadora, pues va a ser recibido o asumido por la persona que entró en contacto, ¿no? Puede ser una persona adulta que está entrando, que va a hacer un ciclo de lavado de su ropa, o puede ser un niño que simplemente está ahí tocando, o una mascota, etcétera. Entonces vemos como es un riesgo muy importante y por eso el sistema de puesta a tierra, toda nuestra red equipotencial tiene que ir hasta los puntos más lejanos para poder hacer la correcta protección de las personas, la correcta protección de los equipos. ¿Qué pasa cuando esta carcasa no está aislada y por el contrario está conectada a tierra? Cuando no está aislada y por el contrario está conectado a tierra, al conductor de fase, al momento en que haga contacto con la carcasa que está puesta a tierra, va a generar una falla, puede ser una falla de fuga a tierra, puede ser una sobrecarga de cortocircuito, que va a generar un disparo en las protecciones, puede ser en el interruptor diferencial o puede ser en el interruptor termomagnético, y esto nos va a avisar, le va a avisar al usuario que hay una falla en su sistema y que debe revisarlo. Entonces, de esta manera, pues el usuario va a estar protegido y nunca va a estar en la condición de estar en contacto con este elemento. Esto aplica tanto para los equipos de uso final como las lavadoras, como algunos equipos fijos en las instalaciones, como puede ser, por ejemplo, una lámpara, ¿no? Tenemos una lámpara que puede ser de tipo metálico instalada en nuestro techo, perdió el balasto electrónico, perdió aislamiento, etcétera, etcétera, y le está induciendo corriente a nuestro sistema y tenemos una energía que puede que detecte o no el interruptor diferencial. Si el sistema no está aterrizado, pues ni el interruptor diferencial ni el interruptor termomagnético lo van a ver. En el momento en que alguna persona llegue a tener contacto con esa carcasa, pues puede recibir una descarga, hacerlo caer, etcétera. Entonces, por eso siempre los elementos deben ir acompañados. Siempre que haya un conductor de fase, debe ir acompañado con un o con un conductor de puesta a tierra. Alguien alguna vez daba, ingeniero, pero si por una caja de interruptor, si la caja de interruptor y el interruptor es plástico y la caja del interruptor también es plástica, no hay este riesgo, porque desgastarse en colocarle un sistema de puesta a tierra hasta allá. Entonces yo le contestaba, bueno, ahorita en este momento el sistema es plástico, pero nadie nos garantiza que el usuario final en 6 meses, un año, etcétera, cambie ese interruptor plástico por uno metálico o decida, por ejemplo, cambiar la caja por una caja metálica porque se le averió la caja. O de pronto decide instalar en esos kits que a veces que viene el interruptor para la luminaria y aparte un toma corriente para conectar algunas cargas. Entonces, nadie nos da garantía de eso. Nosotros no podemos saber el usuario final qué va a hacer con la instalación. Por eso es muy importante siempre tener todo eso en nuestro sistema. Ejemplo del funcionamiento del sistema también de puesta a tierra respecto a la característica o la función de conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla eléctrica, electrostática de tipo rayo. Y aquí esto sirve para los DPS. Siempre que tenemos un DPS debemos contar con un sistema de puesta a tierra que le permita al DPS disipar la corriente de falla por el impulso tipo rayo que se generó. ¿No? Es decir, el DPS requiere para su funcionamiento un correcto sistema de puesta a tierra. Entonces, básicamente, al momento en que se presente una descarga eléctrica tipo rayo en la parte externa de nuestra instalación, entonces esa descarga, el DPS va a cambiar su impedancia. En ese momento, él va a generar la protección, él va a cambiar su estado, va a generar la protección y él debe descargar esa corriente excedente, ese remanente de energía, lo va a descargar al sistema de puesta a tierra, protegiendo así todas las cargas sensibles. ¿Sí? Entonces, esa es otra manera donde vemos como unas protecciones también requieren de los sistemas de puesta a tierra. Entonces, aquí enfocándonos un poco más en este tema, uno se preguntaría, bueno, ¿y valdría la pena en ese caso contar con un DPS, por ejemplo, en una vivienda? Yo en mi vivienda no instalo DPS y no tengo sistemas de puesta a tierra porque no lo necesito.
Entonces yo aquí voy a hacer una pequeña valoración del riesgo de no contar con estos equipos, ¿no? Nada más en una sala de estudio donde tenemos un computador, un teléfono, un modem, tal vez algún equipo de impresora, ahí fácilmente podemos tener unos $1,100. Si nos vamos a la sala de estar, podemos tener un teatro en casa, podemos tener una televisión, una consola de videojuegos, aires acondicionados, etcétera. Aquí fácilmente hay otros $2,000. Y si vamos a las otras áreas de la cocina, tenemos en el área de lavandería, tenemos lavadoras que hoy en día vienen con sistemas de control electrónico. En la cocina también tenemos hornos microondas, neveras, etcétera, que también tienen todos nuestros sistemas o todos los equipos tienen control electrónico. Aquí también fácilmente nos podemos encontrar otros $1,500. Entonces, ¿vale la pena hacer la inversión? Sí, sí vale la pena. Bueno, voy a pasar unos segundos al chat para verificar si de pronto cómo vamos en tema de preguntas, si tienen alguna duda o inquietud que de pronto no haya sido respondida. Entonces, por lo pronto no veo preguntas. Entonces, pues bienvenido, buenas tardes a las personas que se han presentado y que han ido entrando o ingresando a la presentación. En el momento en que deseen hacer alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat. Ahí vamos pasando, a medida que vamos avanzando en la presentación, vamos pasando al mismo y vamos a ir respondiendo estas dudas o estas preguntas que tengan en cualquier momento. Entonces, ¿cuáles son los principales requisitos que debe cumplir un sistema de puesta a tierra? Y esto a la luz de la normativa internacional. Entonces, los principales requisitos que tiene que cumplir son el control de la tensión de paso y contacto, ¿sí? Y para esto juega un papel muy importante la resistencia de puesta a tierra, de la que tanto se habla. Sin embargo, realmente lo que se tiene que validar y verificar es ese control de las tensiones de paso y contacto, ¿no? Hay, muchas veces se requieren cálculos basados en normas como por ejemplo la IEEE 80. Hay también normas IS, normas internacionales de bastante tipo índole, donde nos habla mucho de esto y de cómo controlarlo, cuáles son los sistemas de ecuaciones y demás. Sin embargo, en muchos de los casos, en instalaciones muy básicas, pues con el solo control de la resistencia de puesta a tierra es suficiente para garantizar este control. Los sistemas de puesta a tierra deben ser inspeccionables. Esto es muy importante, que cuando un sistema de puesta a tierra se instala, no es que se instala, se tapó totalmente y ya nadie más nunca lo pudo volver a ver y consultar. Los sistemas de puesta a tierra requieren mantenimiento, ya vamos a ver un poco más de este tema más adelante. Sin embargo, es muy importante dejar por lo menos alguna caja de inspección en la parte del electrodo, sobre todo donde se hace la derivación desde el sistema de puesta a tierra hacia la red equipotencial de nuestro conductor del electrodo de puesta a tierra. Entonces es muy importante que la persona que se hace cargo, se hace el mantenimiento de la instalación, pueda inspeccionar en qué estado se encuentran esas conexiones. El sistema de puesta a tierra debe ser durable, ¿no? Se deben hacer exigencias a los materiales, ya que los materiales van a estar expuestos a una alta corrosión, sobre todo la parte del electrodo de puesta a tierra, esta parte de la parte que está en contacto, que está enterrada. Esta parte va a estar en contacto a salinidad, a niveles freáticos, acidez, etcétera, propias de los diferentes terrenos. Entonces debemos garantizar que el sistema va a durar por lo menos un cierto tiempo. Entonces depende de las normas. Lo usual es que debemos garantizar que debe durar al menos unos 15 años. Este sistema de puesta a tierra debe tener por lo menos una durabilidad de 15 años. Algunas normas que establecen hasta 30 años de durabilidad mínima de un sistema de puesta a tierra, ¿no? Entonces debemos garantizar esto. Es muy importante tenerlo presente. Si una instalación existen varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente de alguna forma, ¿no? A menos de que alguna norma o algún reglamento específicamente para una aplicación determine que eso no se debe hacer o no se puede hacer. Pero en general, si existe una o varios sistemas de puesta a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente y ya vamos a ver un poquito más en detalle este tema. Entonces aquí tenemos nuestro sistema de puesta a tierra. Esto es un sistema que puede ser, digamos, un edificio bastante alto, donde tenemos el sistema de puesta a tierra para todos nuestros conductores de protección o circuitos ramales comunes, digámoslo así. Entonces tenemos nuestro sistema de puesta a tierra. También podemos llegar a requerir algunos sistemas aislados, algunos sistemas de puesta a tierra aislados. Entonces también vamos a hacer un sistema de puesta a tierra para este elemento.
Vamos a tener también de pronto unos sistemas de protección contra rayos, entonces esos sistemas de protección contra rayos también deben llevar unas bajantes, y todo ese sistema pues también tiene que estar interconectado. Cuando ya son edificios muy altos, edificios demasiado altos, suele solicitarse o exigirse que haya una red equipotencial también en algunos puntos adicionales, no solamente la red equipotencial interna que está conectando a los sistemas de puesta a tierra, de pronto en el mismo terreno, sino en diferentes puntos del edificio, ¿no? Dependiendo de la altura o de la amplitud del mismo. Entonces, son importantes también tenerlos presentes dentro de la instalación y de la reglamentación, obviamente, que estemos haciendo. Entonces, lo ideal es que cada sistema que definamos que requiere un sistema de puesta a tierra cuente con un sistema de puesta a tierra definido para cada una de estas redes, y no deben quedar aislados. Aquí tengo un ejemplo de lo que es un sistema de puesta a tierra aislado. Aquí demostramos, por ejemplo, que cada uno de estos elementos tiene un sistema de puesta a tierra y no están interconectados dentro de la instalación de ninguna manera. Entonces, esto puede generar inconvenientes de que se genere inducciones de un sistema de puesta a tierra al otro en el momento en el que definen o en el que se genere una falla en el sistema, ¿no? De pronto en el momento en que haya una descarga atmosférica en el sistema de protección contra rayos, esto puede generar algún elemento, si no está aquí potencializado, puede generar inducción hacia otros sistemas de puesta a tierra y generar descargas eléctricas a otros sistemas. De igual manera, no es recomendable dejar un solo sistema de puesta a tierra para todas las aplicaciones, para todos los usos. Esto en la mayoría de las normas no lo permiten o no lo establecen, que eso se puede hacer. La razón es que podemos en algún momento sobrepasar la capacidad del sistema de puesta a tierra y no llegar a cumplir nunca la protección o las condiciones de protección de tensiones de paso y contacto que establece la reglamentación. Entonces, lo ideal es que cada uno de los sistemas que nosotros establezcamos que requiere un sistema de puesta a tierra, cada uno tenga su propio sistema de puesta a tierra y hacer una conexión equipotencial, por lo menos en terreno, de cada una de ellas. Bueno, entonces ahora sí pasamos a nuestras famosas tensiones de paso y de contacto, que son estas tensiones de paso y de contacto. Entonces la tensión de contacto es básicamente esa tensión o ese voltaje o esa diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre una determinada estructura que es metálica y que puede estar puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno en una distancia que en normas generalmente es de 1 metro. Esta distancia horizontal es equivalente a la máxima que puede alcanzar hasta extender el brazo. Es decir, básicamente estamos simulando que, por ejemplo, tenemos aquí una torre o que tenemos aquí algún elemento metálico que fue, por ejemplo, impactado por un rayo. En el momento en el que el rayo se impacta y se está descargando esa falla, ¿sí? El sistema de puesta a tierra tiene que tener unas condiciones tales que permitan descargarse por la estructura y por el sistema de puesta a tierra, y que la persona que está en contacto con esa estructura, la persona o las personas que estén en contacto con esa estructura, no vayan a sentir o no vayan a percibir o no vayan a recibir, realmente no vayan a recibir corriente a través de ellos, ¿no? O sea, es decir, tenemos que garantizar con el sistema que tenemos en nuestro sistema que no vaya a pasar, corriente a través de la persona, sino únicamente por la estructura y por el sistema de puesta a tierra. Eso es lo primero que tenemos que garantizar con un sistema de puesta a tierra. Ahora bien, ¿qué es la tensión de paso? La tensión de paso es una tensión, un voltaje, una diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre dos puntos de la superficie del terreno separados por una distancia de un paso, que es aproximadamente 1 metro. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando el sistema de puesta a tierra está disipando estas fallas, suele inducirse algunas tensiones, por así decirlo, voltaje o tensión en el terreno. Suele pasar esto, sobre todo cuando son fallas considerablemente altas, de magnitudes de tensiones y magnitudes de potencia bastante altas. Suele inducirse en el terreno un voltaje, una diferencia de potencial, y en el momento en que la persona esté caminando, entonces en ese momento la persona puede recibir una descarga a través de sus piernas, ¿no? Puede tener una entrada por esta pierna y salida por la siguiente pierna en cuanto al flujo de corriente. Entonces el sistema de puesta a tierra también debe garantizar que a nivel de superficie esas tensiones de paso, sí, no vayan a afectar a la persona que esté cerca o aledaña, ¿no? Tensiones de paso es cuando hemos visto cuando
desafortunadamente durante eventos deportivos, sobre todo por ejemplo fútbol, soccer, o este tipo de eventos donde hay personas de pie corriendo, caen descargas atmosféricas en el terreno de juego o golpean estructuras como los marcos, los arcos de las porterías, etcétera. Genera ese impacto, genera que la tierra absorba esa energía, ese voltaje eléctrico y genera esa tensión de paso en diferentes segmentos de la cancha. Las personas, los jugadores que están ahí, pues reciben esa descarga y terminan cayendo al suelo, ¿no? Entonces, eso es lo que se genera, lo que se conoce como la tensión de paso y de contacto. Como este tema sé que es un poquito denso, voy a pasar unos segundos al chat para verificar si tienen de pronto alguna pregunta o desean, eh, o desean hacer alguna ampliación. Entonces vamos a ver aquí el señor César. ¿Cómo puedo calcular cuántos pozos de tierra puedo poner en una estructura de un almacén y a qué distancia deben haber entre pozo y tierra? Bueno, normalmente lo que es cálculo y diseño de un sistema de puesta a tierra se puede validar a través de las mismas condiciones y las mismas reglamentaciones eléctricas. Aquí en la presentación, me voy a volver un segundo a una diapositiva, aquí di una que nos da, esta es para diseñar subestaciones eléctricas, las más temas de puesta a tierra de las subestaciones eléctricas, que son la norma IEEE 80, una norma muy respetada a nivel internacional, tiene muy buenos procesos y muy buenos procedimientos de cálculo, y le indican a uno paso a paso cómo hacer el cálculo para poder determinar cuál debe ser al final nuestro sistema de puesta a tierra, cuántas columnas, cuántas filas, etcétera, deben tener nuestras mallas de puesta a tierra. Entonces hay varias normas internacionales, la IS dentro del mundo IS también una cantidad enorme de normas internacionales, ya vamos a ver un poco de resistencias de referencia, pero hay una gran cantidad de normas que nos pueden ayudar para estos procesos de diseño. No son tan fáciles. Realmente diseñar un sistema de puesta a tierra o enseñar el diseño de un sistema de puesta a tierra, hay que hacer un curso completo que es bastante extenso. Entonces nos pregunta Fabián, la conexión del electrodo del sistema de puesta a tierra horizontal tiene el mismo efecto que el vertical. Bueno, lo más usual es bueno, de hecho esto depende de la misma geometría del electrodo. Cuando tenemos electrodos, digamos, del tipo varilla, ¿no? Lo ideal es que podamos hacer la conexión o el electrodo se puede hacer de forma vertical para que pueda tener una dispersión de la falla, una dispersión de todo el sistema hacia el exterior del sistema de puesta a tierra, ¿no? Sin embargo, algunas veces por condiciones del terreno, de pronto porque la parte inferior es muy rocosa, etcétera, no es fácil, el terreno de pronto es bastante duro, entonces suelen de pronto colocarlo en diagonal o incluso en horizontal, hacer una excavación y hacerlo en horizontal. Entonces, para esto sí hay que verificar que se cumplen la reglamentación de la profundidad mínima a la cual se debe enterrar, ¿no? Hay que hacer una extracción de tierra, enterrar ese electrodo y luego nuevamente volver a colocarlo, pero es muy importante tener presente la profundidad. De forma general, se habla de mínimo 1 metro, ¿no? De mínimo 1 metro para poder hacer esta conexión. Ahora bien, cuando tenemos los electrodos de tipo malla, es decir, los que son de forma en alambres, que tienen alambres que conectamos en diferentes puntos, pues estos sí se colocan o se tienen de forma horizontal en el terreno. Entonces, pues depende mucho de la geometría. Hay otros como los flejes o las laminillas metálicas que son bastante extensas, etcétera. Entonces, depende mucho de la misma construcción o de la misma geometría del electrodo. Entonces, ¿cómo saber si un sistema de puesta a tierra está funcionando correctamente? ¿Cómo se mide su efectividad? Ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema en mantenimiento de sistemas de puesta a tierra. Listo, vamos a proseguir entonces con la presentación. ¿Cuáles son los valores de referencia para sistemas de puesta a tierra? Entonces, como vimos un poco más aquí, más adelante, en esta diapositiva, hablamos del control de las tensiones de paso y contacto y hablamos de la resistencia de puesta a tierra.
Entonces, cuando son de pronto sistemas bastante complejos, como puede ser una subestación eléctrica, por ejemplo, una instalación de media baja, etcétera, o hablamos ya de un sistema ya bastante complejo, pues vamos a requerir todo un procedimiento de diseño, ¿sí? Y al final de esto lo que vamos a encontrar es que nos va a dar un valor de resistencia que tenemos que garantizar, y ese valor de resistencia nos la vamos a verificar o la vamos a contrastar con diferentes de geometrías de diseño, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esos valores de referencia que generalmente nos dan las normas internacionales los sistemas de puesta a tierra? Entonces, cuando hablamos de estructuras y torrecillas metálicas de líneas de redes de cable con que tienen cables de guarda, hablamos de que máximo deben cumplir unos 20 ohmios en su sistema de puesta a tierra. Cuando ya hablamos de subestaciones de alta y extra alta tensión, aquí ya generalmente hablamos de un ohmio. Cuando hablamos de subestaciones de media o baja tensión, hablamos ya de 10 ohmios. En sistemas de protección contra rayos también hablamos de 10 ohmios. En puntos de neutro acometida en baja tensión hablamos de 25 ohmios. Y cuando hablamos de redes para equipos electrónicos sensibles, es decir, por ejemplo, equipos de comunicación, etcétera, aquí también ya hablamos de 10 ohmios. En una casa, por ejemplo, en una vivienda, donde simplemente nos conectamos del poste de energía, tiene nuestra caja de conexión. Aquí nos tomamos como referencia este punto de neutro acometida de baja tensión, ¿no? Que son 25 ohmios. Aquí usualmente ya nos vamos a encontrar que el electrodo tipo varilla nos cumple perfectamente con esta conexión. Es muy importante igual esta información validarla con la reglamentación de cada uno de los países, ya que esto puede variar de país a país, ¿no? Dependiendo de muchas condiciones. Muchas veces los encargados, los entes de verificación, de validación de las instalaciones eléctricas, por experiencias, etcétera, por estudios, determinan que esto debe ser mayor o menor. Entonces es muy importante esto siempre validarlo con la reglamentación nacional, ¿no? Pero de forma general, digamos, para líneas de forma general, de lo usual del mundo, estos son los valores de referencia que podemos hacer uso. Entonces a los sistemas de mantenimiento, a los sistemas de puesta a tierra hay que hacerles mantenimiento. Estos sistemas requieren un mantenimiento especial y un mantenimiento muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hacer un mantenimiento? Porque los sistemas de puesta a tierra tienden a perder su efectividad después de algunos años. ¿Esto por qué? Debido a la corrosión, debido a que han tenido que despejar fallas eléctricas, entonces esto va generando deterioro en los conductores, en los elementos de conexión, daños mecánicos, impacto incluso, por ejemplo, el sistema de tipo rayo, ¿no? También de pronto han sufrido impactos mecánicos, etcétera, etcétera. El terreno siempre se está moviendo, entonces puede llegar a generar en algún momento algún daño o deterioro del sistema. Los trabajos de inspección y de mantenimiento deben garantizar una continua actualización del sistema de puesta a tierra, ¿no? Los intervalos de la siguiente tabla nos muestran más o menos cada cuánto se debe hacer un sistema o cada cuánto se tiene que hacer un sistema o una inspección o un mantenimiento al sistema de puesta a tierra. Sin embargo, eso tenemos que validarlo también con las condiciones climáticas, el nivel de acidez, cuáles son como las condiciones del terreno en el que está instalado el sistema de puesta a tierra. Entonces, de forma general, el sistema de puesta a tierra se le debe hacer un nivel una inspección dependiendo de su nivel de tensión, si es de baja, media o si es de alta y extra alta. Cuando es una inspección visual, solamente ir a mirarlo, chequearlo, verificarlo, en los niveles de baja tensión se recomienda que sea una vez cada año, en media tensión una vez cada 3 años y en alta y extra alta tensión cada dos años. Cuando hablamos de inspección visual y mediciones, aquí ya hablamos para baja tensión de 5 años, media tensión de 6 años y de alta y extra alta tensión de 4 años. Cuando hablamos de mediciones, ¿a qué hacemos referencia? Es a la medición de la resistencia de puesta a tierra. Es básicamente una prueba que se le hace a un sistema de puesta a tierra a través de un equipo llamado telurómetro o medidor de resistencia de tierra, que con este elemento, dependiendo hay varias técnicas de aplicación, se va y se le hace una medición a cuál es la resistencia de puesta a tierra de este elemento, ¿no? Entonces, si está de pronto alineado con los parámetros que tenemos arriba, que conocemos de la instalación, ojalá si existen memorias de cálculo, pues podemos validar si está dentro de los parámetros de resistencia de puesta a tierra que debe tener. Si sobrepasa ese valor, pues ya hay que hacer ya adecuaciones, de pronto de hacer algún cambio en algún sistema, algún segmento del sistema. Si tenemos algún sistema que se considere crítico, tanto la inspección visual como las mediciones se recomienda hacerlas de forma anual. Un ejemplo de un sistema crítico:
Un sistema de puesta a tierra para un hospital, por ejemplo, este puede ser un sistema crítico. Cuando hablamos de una subestación de alta y extra alta tensión, que tiene una alta importancia en nuestro sistema de transmisión nacional. Entonces, estos ya son sistemas críticos y en estos ya se recomienda hacer una supervisión o una vigilancia visual y hacer la medición de la resistencia de puesta a tierra por lo menos una vez cada año. Entonces, en el mantenimiento del sistema a puesta a tierra, la idea es documentar y evidenciar a través de registros como mínimo la siguiente información, es como lo que se debe hacer o se debe verificar cuando se esté haciendo esa inspección, ¿no? Primero, se debe validar qué condiciones generales se encuentran los conductores de puesta a tierra. Se ven en buen estado, de pronto ya se ven muy afectados, corroídos, qué tanto nivel de corrosión vamos a tener dentro de nuestros elementos, si están golpeados, impactados, etcétera. Cómo están las uniones de los conductores y los componentes. Aquí tenemos una foto de una unión que se encuentran en buen estado, de pronto alguna rota, si se puede llegar a encontrar, por ejemplo, alguna unión de estas que esté rota o afectada. Cuáles son los valores de resistencia cuando ya hicimos la medición de la resistencia puesta a tierra. Si encontramos alguna desviación respecto a los requisitos reglamentarios normativos, es decir, puede cambiar la reglamentación en un determinado tiempo. Entonces, de pronto la puesta a tierra se construyó antes de la entrada en vigencia de una nueva norma o un nuevo reglamento y bajo la luz del reglamento actual ya no cumple con X, Y, Z parámetros. Entonces es muy importante también validarlo y verificarlo en el sistema de puesta a tierra. Documentar todos los cambios de pronto frente a la última inspección. Si de pronto se trata de una instalación industrial o de alguna instalación especial, normalmente se guardan estos registros de inspecciones y se debe pedir o solicitar el registro anterior para verificar si hubo algún cambio significativo respecto a la medición anterior. Los resultados, si se le realizaron alguna prueba adicional. El registro fotográfico también suele ser muy importante y en el caso dado de requerirlo, indicar cuáles son las propuestas de mejora para las fallas encontradas o si requiere pronto algún rediseño, si la resistencia de puesta a tierra superó los valores que teníamos, entonces ahí sí solicitar un rediseño del mismo sistema de puesta a tierra. Entonces, vamos a ver un poco preguntas en el chat. Entonces, una pregunta, la conexión del cable entre los circuitos, ¿cuál es más recomendable? ¿Cable desnudo o cable verde? Generalmente las reglamentaciones nos hablan de que se debe utilizar para sistemas de puesta a tierra en la parte de usuario, es decir, en la red de equipotencial. Así que eso depende de la aplicación. Generalmente nos dice utilice un cable desnudo bajo estas condiciones, utilice cable verde o cable aislado bajo estas condiciones. Entonces depende mucho de cada una de las condiciones de cada una de las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de tierra aislada en instalaciones hospitalarios, ahí ya se habla de que tiene que ser aislado, tiene que ser el conductor de tierra, tiene que ser aislado, ¿no? En un caso, por ejemplo, de una red interna con tubería no metálica, etcétera, entonces ya ahí la normativa generalmente permite uso de cables desnudos, ¿no? Entonces ahí ya depende de cada una de esas condiciones. El sistema de protección contra rayos en algunos puntos, en algunas zonas, exigen que tienen que ser cable aislado y un cable aislado bajo ciertas características o en otras condiciones, en otras zonas permiten que sea cable desnudo. Entonces eso depende mucho de la instalación específica en la que se vaya a utilizar, la que se vaya a hacer. Vale, también me preguntan que por qué hay algunos equipos que no tienen conexión de puesta a tierra, que simplemente tienen su conexión de conductor de fase y conductor de neutro, pero no tienen conductor de puesta a tierra. Esto debido a una técnica de construcción de fabricación de productos de electrodomésticos llamado doble aislamiento. Cuando son equipos que tienen sistema de doble aislamiento, ellos no se exigen, no se les obliga, en la mayoría de las reglamentaciones no se les obliga utilizar sistema de puesta a tierra para el equipo, ¿no? Entonces, internamente tienen todos sus equipos eléctricos, todo lo que puede estar en riesgo y en algún momento energizar su carcasa, protegido por un aislamiento adicional, sí, que se le garantizan unas ciertas condiciones, cosa que no hay, la probabilidad sea muy baja de que se presente este tipo de fallos, y casi de hecho nula. Entonces,
bajo estos equipos pues no se requieren, por ejemplo, los cargadores de los equipos móviles, ¿no? Generalmente solamente tiene los dos conectores y no tiene más. Es precisamente por estos sistemas de doble aislamiento, generalmente se simboliza con un doble cuadrado. Eso nos habla de lo que tiene un sistema de doble aislamiento. Ok, vamos a pasar entonces a los principales componentes del sistema de puesta a tierra en instalaciones de uso final. Entonces, en uso final, generalmente nos encontramos estos tres componentes básicos. Primero, el electrodo de puesta a tierra, que puede ser un electrodo, por ejemplo, del tipo varilla, ¿no? Aquí esto debe, como indicamos, tiene que siempre ser inspeccionable, entonces siempre suele dejarse una caja de inspección para verificar en qué estado se encuentra la varilla y sobre todo el conector que une nuestro electrodo de puesta a tierra con el conductor del electrodo, es decir, ese conductor que va desde el electrodo hasta nuestro tablero principal de la instalación, que puede ser desde nuestro armario de medidores, nuestro armario punto de medición, o dependiendo de la reglamentación, nuestro tablero principal de la instalación. Entonces, ese es el conductor del electrodo. Y el conductor de tierra de equipos, que ya es el que acompaña todos nuestros circuitos ramales, que va desde nuestro tablero, el barraje de tierra de nuestro tablero, a cada uno de los puntos finales, a cada uno de los puntos de salida de nuestra instalación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un toma corriente y este toma corriente vamos a verificar o vamos a tener nuestro punto de tierra acompañando nuestros conductores de fase. Entonces, dentro de la señal nuevamente ya en el sistema, vamos a ver. Listo, entonces creo que ya el sistema técnico se ha restablecido. Me disculpo nuevamente la interrupción momentánea. Parece que hemos tenido una desconexión temporal del sistema. Entonces estábamos hablando de los electrodos. Estamos hablando de los electrodos. Entonces dentro de los electrodos pues nos encontramos dos principales que son los de tipo jabalina o varilla y los cables de tipo trenzado, ¿no? Eso para la construcción de mallas son los que encuentran la principal relevancia en el mercado. Por su parte, el conductor del electrodo, que es el conductor que une al electrodo o a la malla de puesta a tierra con el barraje principal de puesta a tierra de la instalación, este elemento conductor suele calcularse o puede dimensionarse de diferentes maneras. Por ejemplo, la norma IS 6364 establece una fórmula en la cual nos va a dar el área en milímetros cuadrados, dependiendo de la corriente nominal, dependiendo del tiempo y dependiendo de una constante de cada uno de los materiales. La misma norma le establece cuáles constantes tienen los diferentes materiales. Hay otras normas que son un poco más metódicas en el tema, digamos, por ejemplo, la norma NTC 2050 o que está basada en la NFPA 70, el código norteamericano, tiene la tabla 250-94 que básicamente nos da una relación entre el conductor de acometida o la sección del conductor de acometida, nos dice cuál es la sección mínima que debe tener el conductor del electrodo de puesta a tierra para cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una acometida que es de calibre 2AWG, que es más o menos un 53 milímetros cuadrados o menor, tenemos que utilizar conductores del electrodo de puesta a tierra de cobre mínimo 8 AWG o en aluminio o aluminio revestido de cobre de 6 AWG. Aquí hay algo importante tenerlo presente. De hecho, en los sistemas de puesta a tierra generalmente se habla se suele utilizar principalmente el cobre y en algunas normas o reglamentos permiten en ciertos segmentos hacer el uso del aluminio, ¿no? Sin embargo, siempre nos establece, se puede utilizar aluminio siempre y cuando garanticemos que el sistema de puesta a tierra va a funcionar o va a tener una durabilidad mínima de tanto tiempo, lo cual realmente a veces es muy complejo garantizarlo. En donde sí está totalmente prohibido el uso del aluminio en el electrodo. Los electrodos generalmente son de cobre, ¿sí? En algunas normas, en algunas excepciones se permiten algunos otros materiales, como puede ser acero recubierto de cobre, etcétera, pero generalmente se suele hacer el cobre por la durabilidad que tiene este metal al estar en contacto con el terreno.
¿no? Ya el aluminio de plano, ya en este segmento, en la parte de la tierra, de puesta a tierra, está prohibido, ¿no? Pero en los otros componentes, como puede ser el conductor del electrodo, o los conductores de equipo, de tierra de equipo, algunas normas, algunos reglamentos permiten utilizar el aluminio, pues siempre y cuando se les garantice la durabilidad mínima que debe tener el sistema de puesta a tierra. Tenemos también el conductor de protección o de puesta a tierra de equipos, ¿no? Que este es el que va desde el tablero ya hasta el punto final de uso, hasta nuestro equipo, hasta nuestro toma corriente, hasta nuestra última salida de la luminaria. Ya para esto generalmente las normas suelen dar algunas tablas, y estas tablas suelen estar ligadas con el sistema de protecciones que tenga la instalación. Entonces, por ejemplo, la norma NFPA 70, la norma NTC 2050, establece una tabla que, dependiendo de la capacidad de corte del interruptor termomagnético del circuito ramal asociado, se debe seleccionar la sección de calibre que se tiene que utilizar para cada uno de estos conductores de puesta a tierra de equipos. Entonces, por ejemplo, si son un circuito de 15 amperios, el calibre mínimo tiene que ser 14 AWG, para 20 amperios 12 AWG, para 30 amperios 10 AWG, y así sucesivamente. Generalmente las normas suelen darnos estas tablas y estas tipificaciones para poder hacer una correcta selección del conductor del electrodo de puesta a tierra. Entonces, bueno, nuevamente me disculpo por esos pequeños minutos de caída técnica que tuvimos. Fue un inconveniente técnico, pero bueno, afortunadamente ya podemos seguir con las preguntas. Agradezco a mis compañeros de este que nos están apoyando desde el chat del día de hoy para responder algunas de las preguntas. Reinaldo Profeta, por ejemplo, que nos está ayudando. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar con cuáles son los problemas y errores más importantes o más relevantes que nos podemos encontrar en los sistemas de puesta a tierra. Entonces, los primeros errores que nos podemos encontrar son los errores de tipo conceptual, ¿no? Muchas veces nos acostumbramos, sobre todo cuando en el ejercicio técnico, nos acostumbramos o mal acostumbramos mucho al uso de tablas, y se nos olvidan algunos conceptos técnicos muy importantes que resultan relevantes a la hora de construir nuestro sistema de puesta a tierra. Aquí tenemos algunos ejemplos de exageración, pero sí nos pueden hablar de algunos errores. Primero, aquí tenemos como, y en estas dos fotos, vemos cómo tenemos alguna persona instaló tierra y metió un conductor ahí, esperando que esa pequeña bolsa o este pequeño vaso con tierra pues pueda disipar una falla en caso de que se presente, ¿no? Pues ya sabemos que esto nunca va a pasar. Al momento de que se presente una falla, pues esto, al ser una cantidad de tierra que está aislada realmente del terreno, de la tierra real, de la tierra física, pues nunca va a hacer nada. Aquí tenemos otra foto donde tenemos que los elementos están conectados o interconectados a través de su aislamiento, ¿no? Aquí básicamente vemos cómo se pierde la continuidad de nuestro sistema de puesta a tierra. Y esto puede ser un ejemplo exagerado, sin embargo, muchas veces lo solemos encontrar en la vida real a través del uso de conectores inapropiados, o conductores que con el tiempo van perdiendo esa sujeción, que con el tiempo digamos que son conectores a presión, que al momento en que lo torqueé quedó perfecto, pero a medida que va pasando el tiempo, porque son ahí la dilatación y contracción térmica, estos van a tender a soltarse. Entonces vamos a ir perdiendo esa continuidad de nuestro sistema de puesta a tierra. Y otro error conceptual que suele encontrarse mucho en los sistemas de puesta a tierra es utilizar compuestos para mejorar la resistencia de puesta a tierra, que de pronto no están certificados y no están aprobados para que tengan la durabilidad que debe tener nuestro sistema de puesta a tierra. Alguna vez en un ejercicio que hicimos de medición de puesta a tierra, alguien usó limadura de hierro para un sistema de puesta a tierra nuevo. Entonces esto pues mejoró ostensiblemente la resistividad del terreno. Cuando fuimos a hacer la medición de resistencia, el sistema de puesta a tierra ya terminado, pues se evidenció que tenía una muy buena resistencia, pero pues después nos encontramos de que había mucha limadura de hierro dentro del terreno. Entonces esto pues afectó bastante. Entonces uno dice, no, pues me parece una gran idea mejorar la resistividad del terreno de esta forma. Pues eso tiene un gran problema con la limadura de hierro, y es que la limadura de hierro se oxida por el nivel de acidez, por el nivel de humedad del terreno, se oxida, se corroe, y en menos
de un año, ya la resistencia de puesta a tierra no solamente va a ser peor de la que pudo haber sido sin la limadora de hierro, sino que pues va a tener una afectación considerable. Entonces sí existen en diferentes mercados algunos compuestos que se pueden utilizar para mejorar la resistencia de puesta a tierra y que tienen una larga durabilidad, que no se van a afectar o no se van a ver afectados por la salinidad, que no se van a ver afectados por la acidez de los terrenos. Entonces eso es importante tenerlo presente. Aquí vemos uno de los ejemplos de corrosión. De hecho, el principal enemigo de las puestas a tierra es la corrosión, ¿no? Este elemento va a estar enterrado, va a estar puesto en la tierra, y una de las características de los metales es que ellos tienden a volver al estado en el cual se encontraban inicialmente, ¿no? A volver nuevamente a la tierra, a degradarse, a descomponerse. Entonces aquí vemos como en el caso de los conductores de cobre que están conectados a un punto común, vemos como hay corrosión por pátina. Vemos aquí esto, la pátina del cobre. Perdón, un segundo. Vemos cómo nos encontramos que el electrodo ya empieza a mostrar esos primeros signos de corrosión. Vemos toda esta pátina de cobre que está empezando a afectarlo. Y aquí ya vemos unos electrodos totalmente descompuestos, ¿no? Aquí en el de la foto superior este ya está totalmente destruido. Este electrodo pues ya posiblemente no estaba haciendo ninguna función en el sistema de puesta a tierra, y vemos como este otro electrodo pues está ya está a un nivel importante de corrosión. Sin embargo, pues bueno, este posiblemente está funcionando. Una ventaja que tiene el cobre es que su óxido, es decir, la pátina del óxido de cobre, tiende a ser conductiva. Entonces no afecta tanto la resistencia del sistema de puesta a tierra como sí puede pasar con otros materiales, ¿no? Que ya el óxido tiende a volverse aislante o tiende a ser muy mal conductor. Entonces nos afecta ostensiblemente el sistema de puesta a tierra. Por ejemplo, el aluminio. Si utilizáramos electrodos de aluminio, el óxido de aluminio, el hidróxido de aluminio tiene tendencia a hacer una resistencia muy baja, perdón, una resistencia muy alta, es decir, no permite fácilmente paso de corriente. Eso nos va a afectar seriamente la resistencia del sistema de puesta a tierra. En los barrajes también solemos encontrarnos corrosión. Es muy importante mantener los barrajes protegidos de la humedad y de las condiciones ambientales, ya que en la medida que esto empiece a generarse degradación, pues vamos a perder la continuidad, que es una de las características importantes que tenemos que asegurar en nuestros sistemas de puesta a tierra. Entonces es muy importante siempre garantizar que nuestros barrajes estén bien protegidos, que tengan sus aislamientos, no solamente eléctricos, sino también a las condiciones ambientales, para poderle garantizar y poderle dar una durabilidad considerablemente alta a todo nuestro sistema de puesta a tierra, ¿no? Aquí tenemos un caso de un barraje de cobre donde vemos que la corrosión del barraje es considerablemente alta, así como de los conductores y de los diferentes elementos de sujeción. Ya los tornillos están totalmente oxidados, posiblemente ya no estén haciendo una presión o una sujeción lo suficientemente fuerte para garantizar la continuidad o la unión entre el barraje y el terminal. Este ya es un elemento diferente. Esto ya sé que es un elemento aluminizado por el color de la corrosión, y fuera de eso los tornillos, que también son de tipo metálico, de tipo ferroso, pues también ya están bastante afectados, ¿no? Entonces lo mismo, aquí posiblemente ya los materiales están mecánicamente tan afectados que no van a garantizar tener una buena sujeción en todo nuestro sistema de puesta a tierra. Entonces la corrosión es uno de los elementos más importantes de los que nos tenemos que proteger en los sistemas de puesta a tierra. Aquí vemos un conductor de aluminio que es desnudo, un conductor de aluminio desnudo. Muy posiblemente lo utilizaron para el sistema de puesta a tierra. En este punto, justo en este punto, entró en contacto con algún otro elemento metálico, generó corrosión galvánica en ese punto del conductor de aluminio, y generó pues la total degradación, la total desintegración del conductor, ¿no? Aquí pues ya evidentemente perdimos continuidad de nuestro sistema de puesta a tierra, y ya pues no, aquí ya no tenemos nada. Pues toda esta línea tendríamos que hacerle un reemplazo, ¿no? Ya la perdimos. Nuevamente, como les comentaba, no solamente genera degradación mecánica, sino que el óxido de aluminio suele tener una resistencia eléctrica muy alta. Entonces pues no nos afecta considerablemente la resistencia general del sistema de puesta a tierra.
La conexión tiene que ser durable en el tiempo. De nada nos sirve invertir una gran cantidad de dinero y tiempo en la construcción de un robusto sistema de puesta a tierra si los conectores que utilizamos no nos van a garantizar que la vida útil del sistema vaya a tener una continuidad lo suficiente para poder utilizarla a lo largo de su vida útil, ¿no? Aquí tenemos una que suele encontrarse, ¿no? Que simplemente se trae el conductor de alguna parte, se le da dos vueltas a un tubo y ya con eso hicimos la conexión. No, tienen que utilizarse conectores adecuados. Hay muchísimos tipos de conectores en el mercado para los sistemas de puesta a tierra. Por ejemplo, acá tenemos una donde se utilizó una llave expansiva, ¿no? Una llave fija. Entonces, básicamente viene, perdón, una llave expansiva donde básicamente viene nuestro sistema de puesta a tierra y conectamos otra tierra ahí de esta manera, ¿no? Entonces, pues nada nos garantiza que alguien venga y quiera recuperar su llave y se la lleve y nos desconecte el sistema de puesta a tierra. Entonces, esto va a generar pues con el tiempo muy posiblemente problemas o inconvenientes. Es muy importante garantizar, repito, la vida útil de nuestro sistema de puesta a tierra. Aquí tenemos otro ejemplo en error de conexión. El conector utilizado era más pequeño de lo que puede admitir en calibres de los conductores. Entonces, pues quedan los conductores por fuera, no se alcanza a tener un contacto pleno, un contacto completo entre el conductor de salida en este caso para otro circuito. Entonces pues, está totalmente mal realizado este sistema de conexión. Y otro que también es muy importante tenerlo presente en general en los sistemas eléctricos y cobra mucha relevancia en el sistema de puesta a tierra por los problemas de corrosión, son el uso de materiales inadecuados o incompatibles. Lo ideal es que siempre se utilice del mismo material o que sean materiales que se garantice una compatibilidad correcta para darle una muy buena vida útil y evitar problemas de corrosión, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el número uno es un cable de acero galvanizado, de pronto algún sistema de puesta a tierra general en alguna línea de transmisión, etcétera. Este sistema de puesta a tierra se quiso hacer una derivación, inclusive, pues bueno, una derivación expuesta en terreno, que eso tampoco se debería hacer, está mal ubicada esta derivación. Fuera de eso, utilizó un conector galvanizado de ránulas paralelas, ¿no? Digamos, aquí no se sabe si es ya correcta o no presión entre el conductor de aluminio y el conductor entre la entrada y salida. Muy posiblemente el conductor de entrada, como es mucho más grande, pues lo que va a hacer es generar mucha presión en él y la otra parte va a quedar relativamente suelta y no se va a hacer una correcta presión, ¿no? Y por último, tenemos un conductor de aluminio que está expuesto a la intemperie y muy posiblemente estos tres componentes, porque son de materiales disímiles, ¿sí? El tornillo no sabemos de qué material es, posiblemente sea un tornillo ferroso, no sabemos si está galvanizado, zincado o no. Entonces aquí vamos a tener muy posiblemente en el paso de tiempo, en muy poco tiempo vamos a tener corrosión de este conductor de aluminio, va a generar pues degradación y caída, ¿no? Además de, como les decía, les repito, esta instalación está pues totalmente mal ubicada, no debería estar en tierra, ¿no? No debería estar así de esta forma. Entonces es muy importante tener presente todos estos parámetros y conceptos. Voy a pasar nuevamente al chat para verificar si hay alguna duda, pregunta o alguna duda final que se haya visto. Entonces nos habla el señor Raúl que el interruptor diferencial es el complemento que hay que instalar para lograr un 100% de seguridad junto al sistema de puesta a tierra contra contactos indirectos. Así es, señor Raúl, perdón. Es muy recomendable siempre tener tanto nuestro sistema de puesta a tierra como tener nuestros protectores de interruptor diferencial, ¿no? Eso es muy importante siempre tener todos estos elementos en conjunción para dar al usuario, sobre todo garantizar la seguridad del usuario. Entonces nos preguntaban cómo medir la resistividad del terreno. La resistividad del terreno, hay varias técnicas de medición. Se requiere hacer no solamente un sistema de medición, sino un sistema ya de modelado del terreno. Hay bastantes, ¿no? Básicamente, digamos, para cuando uno ya habla del modelado, ya se puede hablar, digamos,